Un cordial saludo, mi nombre es Julián David Benavides y voy a exponer sobre un tema que es el salto hidráulico. Este nos dice que el flujo del canal puede cambiar de estado subcrítico a supercrítico y viceversa, debido a cambios en las características del canal o condiciones de entorno. También se puede generar por cambios en las estructuras hidráulicas. Los cambios de estado subcrítico a supercrítico son muy suaves, o sea que no me van a generar un salto hidráulico. En cambio, de pasar de estado supercrítico a subcrítico, esto siempre ocurre abruptamente y ahí es donde ocurre el salto hidráulico. Para ello tenemos esta ecuación. Aquí tenemos lo que nos dice del salto hidráulico. Aquí está pasando de un estado supercrítico a subcrítico y esto me hace un cambio y esto me genera el salto hidráulico. También nos dice que pues con esta ecuación, una vez se resuelve, podemos conocer la pérdida del cabezal debido al salto hidráulico. También tenemos que tener en cuenta para otros tipos se requieren otras pruebas de error. Eso se utiliza con diagramas de impulso. Y también tenemos que tener en cuenta que en una sección circular tiene una parte superior de cierre, por lo tanto es posible que el flujo no tenga una superficie libre en el lado de las aguas abajo de un salto hidráulico. En otras palabras, podemos tener un flujo de canal abierto supercrítico antes de un salto hidráulico y un flujo de tubería completo después del salto. Eh, el impulso específico en canales rectangulares. Tenemos que tener en cuenta que solo es para canales rectangulares. Una vez tengamos esta ecuación, podemos calcular el impulso específico que es MR. Después dice que tenemos que tener en cuenta que el impulso específico MR para los canales rectangulares se define por unidad de anchura y tiene una dimensión de longitud al cuadrado. Esta tabla nos dice que para canales rectangulares los diagramas de impulso específicos muestran la variación del impulso específico para la constante Q. Las ecuaciones anteriormente mostradas solo se pueden utilizar si el ancho B del canal rectangular es el mismo para toda la sección. Si no, tenemos que no debe ser el mismo. Y también lo podemos calcular con esta gráfica de aquí. Aquí tenemos un ejemplo en cual nos dice que tenemos un canal rectangular que es constante, o sea, en toda la sección, en las secciones 1 y 2. La fuerza de fricción y el componente de peso de flujo son insignificantes, por lo tanto, esta Q es igual a Q sobre B y es igual a 12. El caudal es igual a 2. Q es igual a 12. Entonces utilizamos esta ecuación, reemplazamos y nos da que la fuerza ejercida por derrame sobre el flujo y la dirección opuesta del flujo, la fuerza ejercida del flujo en el vertedero es igual a la fuerza de la magnitud. Y este nos dio 2.587 libras. El salto hidráulico en canal rectangular es otro salto. Esta ecuación se aplica cuando el salto hidráulico que ocurre en cualquier canal rectangular. Sin embargo, esta ecuación se utiliza cuando la pendiente es igual a 0, la fuerza de fricción es igual a 0 y las fuerzas de presión también son iguales a 0. Entonces se utiliza esta ecuación. Tenemos que tener en cuenta que cuando se utiliza YJ1 representa la sección del flujo justo aguas arriba y cuando es J2 se representa la sección apenas aguas abajo. Una vez de que hayamos determinado las propiedades del flujo aguas arriba o aguas abajo del salto hidráulico, podemos usar la ecuación de energía para calcular la pérdida del cabezal, que se utiliza esta fórmula de aquí.
y de aquí se despeja y tenemos esta ecuación. Luego sigue las cuencas quietas. Las cuencas quietas se utilizan para que el flujo se disipe parte de energía antes de que transporte de canal fluvial aguas abajo. La disipación de energía se produce a través de un salto hidráulico de la cuenca de fijación. La elevación del suelo, la longitud y la anchura de una cuenca de fijación deben diseñarse para garantizar un salto estable pues que se encuentra dentro de la cuenca. Entonces vamos a cumplir unos requisitos que sería, vamos a calcular con las cuencas quietas que sería primero la posición de salto hidráulico. La posición del salto hidráulico por debajo de un vertedero depende de la cabeza y la altura del vertedero, la descarga, la profundidad del agua de cola y el ancho de la cuenca. Con este calculamos el caudal, el cabezal de posición. Y aquí tenemos esta ecuación, pues nos dice que aquí están los diferentes tipos que pueden encontrarse, tipo A, B y C. Aquí nos dice que la mayoría de cuencas fijas son rectangulares en la sección transversal con un ancho constante B, BB, B minúscula, B mayúscula, tomando nota para que la cuenca rectangular cumpla con la siguiente ecuación, que sería velocidad igual a caudal sobre Y1 por BB. Entonces aquí tenemos un cabezal de posición. Dice que Y2 es la profundidad conjugada, en otras palabras, si el salto hidráulico se produce justo cuando el fondo de la profundidad de flujo después del salto sería Y2. Entonces dice que el número de Froud debe ser igual a la sección 1 para que la sección rectangular con un ancho constante BB podemos evaluar el número de Froud como está de aquí. El número de Froud lo podemos evaluar de aquí con esta ecuación. Hay que tener en cuenta que la profundidad del agua de la cola YT se conjuga con Y1T y estas dos relacionadas a través de la ecuación del salto hidráulico se escribe como esta última ecuación. O sea, la Y conjugada, la que vamos a calcular aquí. O sea, la profundidad del cabezal último. Estas son las características del salto hidráulico. Aquí tenemos que hay 4 tipos y esto se determina más que todo con el número de Froud. Hay varias formas del salto hidráulico correspondiente a diferentes rangos del número de Froud. Entonces dice que cuando el Froud el Froud de 1, que sería este de aquí, o sea, cuando el Froud de 1 está entre 1 y 1.7, el flujo de entrada es solo ligeramente inferior a la profundidad crítica y el cambio de esta etapa bajo el flujo de la etapa es gradual con una superficie de agua ligeramente ondeada. O sea, esta de aquí. O sea, cuando el número de Froud está entre 1 y 1.7. Para los números de Froud entre 2.5 y 4.5 se produce una forma oscilante de salto. Este flujo oscilante causa ondas superficiales indeseables que llevan aguas abajo. La forma de los saltos para este rango de número de Froud se designa con la letra B. Está aquí, para 2.5. Para Froud de 4.5 a 9 nos dice que se produce un salto estable y bien equilibrado, la turbulencia se limita al cuerpo principal de salto y la superficie de aguas abajo es comparativamente lisa. Y es de tipo 6. Para los de tipo B, que nos dice que debe ser mayor a 9, nos dice que la turbulencia dentro del salto y los rodillos de la superficie se vuelven cada vez más activos. Esto resulta que una superficie de agua rugosa con fuertes ondas aguas abajo del salto. Entonces la forma de los saltos hidráulicos para este rango número Froud se designa con la letra D. Hay unos diseños para las cuencas fijas.
Dice que, pues, que se han desarrollado varios diseños estándar de cuencas quietas basados en las experiencias y observaciones de estudios de modelo. Tenemos tres diseños diferentes. Pero también o sea, tenemos en cuenta estos diseños con el número de Froh, cual nos dice que para los números de Froh de menos de 2.5 no se utilizan deflectores u otros dispositivos de disipación. Sin embargo, las longitudes que delatan más allá del punto donde la profundidad comienza a cambiar no debe ser inferior a 5 veces Y2. Para los números de Froh de 2.5 y 4.5 se recomiendan cuencas de tipo 4. O sea, tenemos estos tres. Entonces de tipo 4 sería esta, las cuencas de tipo 4. Estas de aquí. Para los números de Froh, eh, para los números de Froh superiores a 4.5 se pueden adoptar cuencas de tipo 3, que sería esta de aquí. Donde las velocidades, o sea, hay que tener en cuenta que las velocidades no sean a 60 pies sobre segundo o 20 metros sobre segundo. La cuenca de tipo 3 utiliza bloques de conducto, bloques de deflectores de impacto y, y un alféizar final para acortar la longitud de salto y disipar el flujo de alta velocidad dentro de la longitud acortada de la cuenca. Para los números de Froh superiores a 4.5, cuando las velocidades superan los 60 pies sobre segundo o cuando no se utilicen bloques de deflectores de impactos, se podrá adoptar una cuenca de tipo 2, que sería esto de aquí. Debido a la disipación, se realiza principalmente mediante la acción de salto. Eso es todo, muchas gracias.